la pantalla. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a iniciar nuevamente con este curso de contabilidad y finanzas básicas. Hoy es la cuarta sesión que vamos a ver y muy contentas porque hemos tenido comentarios positivos de que han ido como entendiendo cada una de las clases. Sabemos que no es, son clases tal vez, la contabilidad no es que no sea fácil o difícil, sino que a veces se hace pesado y a veces hay que aterrizar en la realidad, que no siempre es fácil tampoco. Sin embargo, yo creo que de las 3 sesiones que hemos llevado hasta ahora vamos muy bien. Las compañeras que se han incorporado también a las asesorías han ido ya teniendo todos sus ejercicios, ya han ido calculando el salario del emprendedor, de la emprendedora, han ido calculando ya ese presupuesto de gastos del emprendimiento y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Que fue la sesión anterior y las que ya tengan estas plantillas completas, lo que viene les va a servir toda esta información para completar no solo en el tema que vamos a ver hoy en la sesión 4, de ver cómo se definen los precios adecuados para los productos, sino también aprender a realizar una revisión de la competencia y establecer un porcentaje de ganancia, lo cual es sumamente importante. Es súper importante que ustedes sepan que en esta sesión de hoy vamos a tener varias plantillas, no solamente una, y la idea es que ustedes presten mucha atención. Si tienen alguna consulta a lo largo de las explicaciones, pueden utilizar el chat como siempre o levantan la mano y con mucho gusto les damos la palabra para que puedan hacer cualquier consulta. Vamos a seguir avanzando en el aspecto contable desde el punto de vista de registros, pero también desde el punto de vista financiero en cuanto al análisis de esos registros. Así que bueno, le doy la palabra a Fabiana para que dé inicio a esta sesión 4 y más que todo darles la bienvenida y ojalá la sesión de hoy sea de gran provecho para todos. Adelante, Fabi. Gracias, Mari. Buenas noches a todas. Espero que estén muy bien. Voy a tratar de hacer la sesión lo más amena posible. Sé que los números tal vez no son tan divertidos como quisiéramos, pero bueno, vamos a tratar de verlos de una manera sencilla y aplicada en ustedes. También es importante que esta sesión, digamos que en el tema de precios y el punto de equilibrio, todo es muy específico y muy particular del emprendimiento de cada una. Entonces, es todavía más importante, pues, prestar atención, ver ejemplos de ustedes, que participemos y veamos ejemplos de cada una. Creo que eso sería importante también. Y obviamente el tema de las sesiones que vamos a tener de asesoría individual, ya con la tarea y todo, podríamos, digamos que, aterrizar muchísimo más el tema. Entonces vamos a encontrar en general lo que afecta directamente el precio en un emprendimiento, cómo colocarlo de diferentes maneras. Vamos a ver un ejemplo específico de un restaurante que es un ejemplo real y ahí vemos cómo se puede aplicar todo ese tema. Y vamos a tratar de calcular un punto de equilibrio que también nos pueda llevar de alguna forma a, a encontrar cuánto es lo que tenemos que generar en el mes. Entonces, esos son como son los objetivos. Entonces, vamos a empezar primero definiendo todo lo que tiene que ver con el precio y algunas estrategias para poder, digamos que poner un precio adecuado. Y luego vemos el ejemplo y en eso vamos a estar pasando entre el Excel y la presentación para que quede más claro verlo, digamos, de manera práctica. Aquí hay un pequeño resumen, digamos, de lo que implica colocar el precio y la razón es que el precio es la base de todo lo que tiene que ver con el negocio. El precio es lo que va al final a implicar si nos van a comprar o no, sea como sea el valor, la gente, ustedes han visto cualquier cosa que uno publique, la pregunta, precio, ¿verdad? ¿Cuál es el precio? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el precio? Entonces, es una de las cosas más importantes que tenemos que tener muy claro que están bien colocadas. Y no solo bien colocadas en el sentido de que es lo que la gente va a pagar, porque realmente siempre va a haber como alguien dispuesto a pagar el precio que nosotros estamos colocando. Sin embargo, tiene que tener ese análisis detrás que nos implica que sí vamos a tener ganancia nosotros como emprendedores y que también no estamos sobrecargando,
digamos, al cliente con un precio que no es realista, ¿verdad? Y también, bueno, el precio implica mucho análisis que tiene que ver con la competencia. Al inicio del emprendimiento es probable que no tengamos información histórica para poder definir nuestros precios de la forma, digamos, teórica y técnica que se recomienda más. Entonces vamos a tener que utilizar, digamos, puntos de referencia para poder poner un precio inicial, digamos. Igual con el producto o servicio, el precio va a depender de qué es lo que vamos a nosotros a vender, cómo lo vamos a vender. Eso tiene que ver con la estrategia, con el mercadeo también, cómo vamos a vender lo que estamos produciendo, qué tipo de precios vamos a utilizar, cada cuánto lo vamos a cambiar, si es que hay que cambiarlo. También a veces el precio, y lo vamos a ver a detalle ahorita después de esta imagen, pero el precio, sea como sea, es una imagen de valor para el consumidor. A veces la gente solo ve que algo es caro, entonces dice, bueno, eso está caro, entonces probablemente sea algo bueno, algo de calidad, y eso es como la impresión que da. Y más bien algo barato, aunque sea de muy buena calidad, hay personas que más bien dicen, no, mejor no lo compro, porque parece que tal vez no es tan bueno. Y tal vez no es cierto, pero es porque el precio no está correctamente colocado. Entonces se puede utilizar de diferentes formas. Y bueno, está ligado 100% a los costos y al margen que queremos tener de ganancia. Entonces, para poder definir un precio adecuado, hay que tomar en cuenta muchísimos aspectos y vamos a ver también un ideal de cómo hacerlo cuando ya tengamos cierta información histórica para poder hacerlo de esa manera. Pero también vamos a ver formas de colocar el precio que nos pueden ayudar cuando estamos empezando o no tenemos, digamos, esa información todavía. Entonces, la rentabilidad y la relación que tiene con el precio. Bueno, la rentabilidad es lo que al final nos va a quedar a nosotros como ganancia y lo que nos va a permitir tanto que el negocio crezca como que nosotros estemos viendo esos resultados, esa ganancia, esa reinversión incluso que vayamos a hacer. Entonces, el precio que coloquemos tiene que ser un precio que permita que tengamos ganancias, porque si no, va a ser un precio o estaríamos trabajando básicamente para cubrir los costos del producto y al final eso no tiene gracia, ¿verdad? Es como que si nosotros no vendemos nada, entonces igual no ganamos nada y si vendemos tampoco ganamos nada, entonces ¿para qué estamos vendiendo, verdad? Tenemos que tener siempre algún margen de ganancia. Y también tampoco podemos abusarnos de esa ganancia, de esa rentabilidad, porque el precio tiene que ser un precio competitivo, un precio que sea atractivo para los clientes. Entonces tenemos que encontrar ese balance, ¿verdad? Entonces, con respecto a la competencia, también es importante analizar cuando estamos en un emprendimiento cómo están los precios en otros mercados, con la gente que vende cosas similares a las de nosotros, cómo cobran, en cuánto está. Entonces, es importante hacer ese análisis y esa revisión de la competencia para que cuando vayamos a lanzar nuestro producto, de una vez entre a un mercado, digamos, competitivo. O sea, que podamos compararnos también con otras personas de la competencia y si no es así, entonces ver qué es ese componente que hace nuestro producto diferente que nos permite cobrar incluso más que la competencia. Entonces, eso es lo que hay que revisar, ¿verdad? Si es un producto estándar, parecido a otros productos que hay ya en el mercado, tenemos que mantenernos en un precio similar. Y ahí es donde viene el análisis entonces de los costos, qué es lo que está detrás de ese precio que estamos colocando. Entonces, de hecho, también una de las maneras en que se puede abarcar tal vez más mercado, llegar a más mercado, es utilizando una estrategia de un precio tal vez un poco más bajo, digamos que sacrificando un poquito de ganancia para entrar en un mercado y empezar a ser clientes. Entonces, ahí es donde tenemos que tener el cuidado, que siempre se tenga alguna ganancia, porque si la estrategia es empezar a crear clientes, podemos sacrificar un poquito la rentabilidad para empezar a ingresar al mercado. Conforme ya estemos en el mercado y nos demos a conocer, podemos llegar a precios incluso mayores. También les decía la parte de la percepción del valor, el precio que uno fija en el producto o servicio que está ofreciendo, y es una señal de calidad o de valor. Y normalmente el consumidor liga un precio muy bajo con una oferta que tal vez la calidad no sea tan baja, tan alta. Entonces hay que tener en cuenta que el precio también, aunque tal vez no nos cueste tanto hacer el producto, al final de cuentas no podemos bajar tanto el precio porque no nos van a comprar. Y eso es porque se percibe que no tiene una buena calidad cuando en realidad sí lo tiene.
casi siempre algo que es caro, uno dice, bueno, eso es caro porque eso es muy bueno, o es que ese producto sí, súper, un montón de los mejores materiales seguramente, por eso cobran tanto. Y al final puede que no sea cierto, simplemente estén cobrando caro, entonces hay que tener en cuenta que el consumidor va a ver eso y que esa es la señal que estamos enviando. Entonces, si vamos a cobrar caro es porque realmente la calidad que estamos ofreciendo es muy superior y muy buena. Y el cliente efectivamente lo va a ver cuando compre el producto. Y siempre va a haber un cliente que esté dispuesto a pagar más por mayor calidad. Y siempre va a haber también un cliente que esté dispuesto a, o que más bien prefiera pagar menos y llevarse una calidad menor. Entonces, es bueno a veces incluso tener una oferta de servicios de diferente tipo de cliente y un servicio de mayor calidad, un servicio digamos, tal vez no menor calidad, pero sí un precio más accesible que permita a los clientes elegir y llevarse esa percepción que es lo que tienen, ¿verdad? Después el mercado o a qué grupo del mercado queremos llegar, es algo que también el precio nos puede ayudar. Entonces, por ejemplo, podemos ofrecer precios más bajos para cierto tipo de clientes, precios más altos para cierto tipo de clientes, incluso algunos clientes podrían tener unos precios especiales por volumen, entonces nos vamos a empresas y en empresas pues cobramos tal vez un precio menor para tener un volumen mayor de clientes, entonces el precio ayuda mucho en esa estrategia y en cómo dividir el mercado que estamos atacando para poder llegar a diferentes tipos de clientes y atender a la mayor cantidad de clientes posibles, que es lo que estamos tratando de buscar. Entonces, el precio va a ser esa herramienta que nos permite ir a diferentes mercados. No sé si ustedes han visto en algún momento que el mismo producto en un supermercado y en otro supermercado a veces tiene hasta 1.000 colones de diferencia o más, ¿verdad? Y eso es porque cuando uno entra a cierto tipo de supermercados es porque ese tipo de supermercados está atacando a población que tal vez tiene mayor capacidad adquisitiva y hay gente que ni siquiera revisa el precio cuando va a comprar. Entonces uno puede tener una estrategia en la que le vende, por ejemplo, la mercadería a ese mercado, a ese supermercado, y que ellos lo vendan y pues lo que le venden a ellos lo venden más caro también, porque de todas formas ellos lo van a vender más caro. Y pasa también que si van a vender entonces en la pulpería del barrio, por ejemplo, o en en el supermercado del barrio, entonces van a vender a un precio más accesible el mismo producto, siempre teniendo ganancia, porque si lo venden a como lo venderían en un supermercado de clientes, digamos, de mayor capacidad adquisitiva, entonces probablemente nadie les compre. Entonces, eso es lo que hay que evaluar, ¿verdad? Y que el mismo producto incluso puede tener diferentes precios si tenemos clientes diferentes. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. A veces las empresas, por ejemplo, si ustedes ofrecen servicios, no sé, de talleres o algo así en una empresa, probablemente una empresa familiar tenga un presupuesto más bajo que una empresa, qué sé yo, multinacional. Entonces, cuando ustedes van a ofrecer los servicios en una empresa multinacional, pueden darse el lujo de colocar un precio un poco más alto, porque el mercado que va a estar ahí es un mercado que tiene mayor capacidad adquisitiva. Y eso es lo que hay que estar revisando, ¿verdad? Porque si colocamos un precio muy bajo en un lugar o en un segmento del mercado en el que la gente tiene como percepción de calidad un precio alto, puede que no nos compren, aunque sea exactamente el mismo producto. Y eso tiene mucho que ver en cómo se comportan los consumidores. Es bastante interesante el comportamiento que tienen. De igual forma, la parte de fijación de objetivos, que sean objetivos comerciales, depende de lo que ustedes estén buscando. Si ustedes lo que quieren, por ejemplo, es maximizar las ganancias o solamente cubrir los costos, entonces el precio que ustedes fijen va a ser ligado a eso. Por ejemplo, qué sé yo, tengo un caso de una emprendedora que es manicurista, que pinta uñas y coloca uñas y todo el tema. La cosa es que ella tenía una estrategia porque estaba como que yo no sabía eso, pero el esmalte tiene una vida útil. Tiene lógica, pero yo nunca lo pensé así. Bueno, el esmalte tiene vida útil y ella ya tenía varios esmaltes que estaban por vencer o ya casi que por finalizar, estaban ya como duritos, entonces necesitaba salir de esos esmaltes. Y los esmaltes normalmente que utilizan las manicuristas, especialmente en estos esmaltados que son permanentes o semipermanentes más bien, son muy caros. Realmente son bien caros. Entonces, ¿qué hizo ella? Ok, en ese momento no necesitaba tener demasiada rentabilidad
Entonces lo que hizo fue una promoción en la que por lo menos cubría su hora de trabajo y el costo del esmalte. Y listo, logró salir de ese inventario. Entonces, en ese momento, esa promoción no buscaba aumentar las ganancias, porque la verdad es que ella más bien trabajó más y ganó menos. Pero ¿qué pasa? Que pudo salir de ese inventario que tenía, entonces cubrió los costos de producción. Al contrario de otro cliente que era más bien un restaurante y lo que se estaba buscando era aumentar la rentabilidad, pero utilizaron la estrategia de precio que no era correcta, porque lo que hicieron fue una promoción, por ejemplo, como un 2 por uno, o creo que era que también abrían como los fines de semana y entonces estaban más cansados. La cosa es que ellos tenían que producir demasiado para poder lograr el mismo monto. Entonces, ¿qué pasa? Sí, tuvieron una cantidad muy grande de gente, que era casi que los mismos clientes que ya los conocían, compraron un montón, pero trabajaron tanto para lo mismo que hubieran vendido con cualquier otro precio de antes. Entonces, por ejemplo, si ellos con 5 hamburguesas se ganaban 10.000 colones, por ejemplo, lo que hicieron fue una promoción en la que vendieron 25, pero se ganaron 12.000. Entonces no tiene, ¿verdad? No tiene mucho sentido, porque lo que ellos necesitaban, de hecho, justamente era aumentar las ganancias, ocupaban dinero porque querían comprar, creo que era una parrilla nueva. Entonces, ¿qué pasa? Que utilizaron la promoción que no era adecuada, porque a veces, y no siempre las promociones, son la mejor herramienta para ganar clientes o para aumentar la ganancia. Entonces, si ustedes dicen, bueno, yo quiero subirle un poco a las ventas porque necesito generar dinero para, qué sé yo, viene la entrada de clase de los chiquillos, entonces ocupamos comprar útiles escolares, ocupamos que el emprendimiento dé un poco más para cubrir esos gastos. Ok, entonces vamos a hacer una promoción, pero ¿qué pasa? Ustedes se matan el doble, trabajan un montón y obtienen lo mismo que si hubieran vendido 2 cosas versus 10 cosas. Y depende, eso puede tener muchísimo trabajo y muchísimo, digamos, esfuerzo detrás. Entonces ahí es donde ustedes analizan, bueno, ¿qué voy a hacer? Mejor llego a otros clientes o le vendo tal vez a un precio un poquito más bajo a los clientes que ya tengo recurrentes, que les digo que hay un precio especial por ser un cliente frecuente, una cosa así, y sí se puede entonces aumentar esa cuota de ganancia sin perder, em, digamos, el objetivo que es aumentar los ingresos. Entonces, por eso es tan importante tratar primero la estrategia y qué es lo que queremos lograr con el precio que vamos a colocar. Porque normalmente las promociones para que sean atractivas implican bajar mucho el precio. Y si bajamos mucho el precio, ¿qué pasa? No tenemos mucha ganancia. Si el objetivo es tener ganancias, entonces no lo logramos. Si el objetivo es aumentar los clientes que tenemos, el volumen, darnos a conocer, ahí incluso llegan hasta las muestras gratis, ¿verdad? Pero ya eso es otro tema, porque lo que estamos buscando es darnos a conocer. Entonces, ahí es donde el precio viene a jugar un papel muy importante a la hora de definir y lograr esas estrategias. Casi siempre nos vamos a las promociones, pero realmente es lo que nos funciona y eso es lo que hay que revisar, ¿verdad? Después también nos puede ayudar en un ciclo de vida del producto, que es similar al ejemplo que les decía de la emprendedora que tiene que es manicurista. Ella necesitaba salir del producto porque ya el producto, pues sí, estaba por vencer, ¿verdad? Entonces, no importaba tanto que el precio fuera más bajo, porque lo que se buscaba era cubrir ese costo para ya darle salida, digamos, al producto que se tenía. Eso pasa a veces con temporadas, por ejemplo, si hacemos cosas enfocadas a la temporada navideña, ya cerca del 24 y así, pues hay que, ¿verdad?, salir de ese inventario que tenemos, digamos que relacionado a la fecha y tratar de lograr recuperar lo más posible. Pero no necesariamente pasa con otros productos porque puede que funcionen a lo largo de todo el año. Entonces, conforme un producto ya se vuelve, incluso ustedes dicen, bueno, mira, ya antes se vendía mucho, pero ya casi no se vende, ya casi no se vende y todavía tengo inventario, entonces para salir de este tipo de productos, lo que se recomienda es hacer una estrategia de precio. Pueden utilizar un precio más bajo que cubra por lo menos los costos y recuperan y ya empezamos con un producto nuevo que sí se va moviendo, ¿verdad? Entonces, ahí el principal, digamos, protagonista es el precio, que es lo que va a hacer que se venda o no ese producto más fácil. Entonces, obviamente todo esto va de la mano con publicidad, con mercadeo y cómo se promociona el producto, pero en general, al final la decisión más grande de compra va a estar basada en el precio y en el precio que coloquemos, dependiendo de la estrategia que estemos tratando de hacer. El precio, bueno, el precio también va a tener un efecto en la demanda y eso va ligado a todo lo que hemos estado conversando, porque el efecto que tiene la demanda es que el consumidor va a estar comprando
ligado al precio que se tenga. Entonces, uno de los principales determinantes de la decisión de compra, digamos, de un consumidor es el precio. Entonces, cuando aumentamos el precio o cuando disminuimos el precio, se ve afectada la cantidad de personas que nos van a comprar. Pero no necesariamente que nos compren menos va a implicar que estemos ganando menos, porque puede que sea un producto que tiene un precio mayor o un margen de ganancia mayor, y eso al final se va a traducir en ingresos mayores para nosotros. Entonces, ¿en qué nos tenemos que enfocar? Primero, en los productos más vendidos, que es lo que realmente se mueve digamos, en nuestra oferta de productos que tenemos. Y de ahí en adelante utilizar esos productos que son los más vendidos para determinar la estrategia que vamos a usar para empezar a generar el ingreso. Porque a veces sí, tenemos un producto que es muy, muy rentable y que si lo vendemos nos ganamos casi que el doble, pero ¿qué pasa? Que se mueve muy poco, nos vendemos uno cada 2 meses o así. Entonces no podemos confiarnos con ese producto. Todas las estrategias que hagamos tienen que estar ligadas también a los productos que siempre tienen más movimiento. Y ese ejemplo, bueno, lo vimos también en una de las asesorías individuales, ahora les voy a comentar cuando veamos como las proyecciones de venta y todo, pero para poder planificar y para poder ajustar, digamos, precios para, por ejemplo, tener mayores beneficios con mayor cantidad de producto vendido, con mayor rentabilidad. Entonces, lo importante es ubicar cuáles son esos productos que más se venden y eso también lo permite la información histórica que tengamos de lo que nosotros mismos vendemos. Entonces, ya viendo todas esas variables que afectan directamente el precio, vamos a ver cuál es la forma o las diferentes formas que hay de calcularlos. Y hay formas desde muy sencillas hasta formas más elaboradas. Entonces, yo lo que les recomiendo es que tratemos de empezar con las formas más sencillas al inicio y que conforme vamos evolucionando en todo este proceso de ir mejorando el emprendimiento, vayamos tratando de llegar a cálculos más exactos. Entonces, por ejemplo, cuando estamos empezando en un emprendimiento o estamos lanzando un producto nuevo, no tenemos historia, no sabemos si nos van a comprar o no, no tenemos como mucha idea de qué hacer con eso. Entonces, el punto de partida de recomendación para fijar el precio es un precio similar al precio de la competencia. Entonces, averiguamos y evaluamos con 5, 10, ojalá, competidores y vemos, bueno, el producto que yo vendo está más o menos en este precio, en las otras partes. Entonces, voy a ver con ese precio cómo salgo con los costos y veo si es un precio que yo creo que pueda colocar. Entonces, es una forma inicial o un punto de partida para colocar el precio. Siempre, 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 aunque lo hagan de una manera más elaborada, revisen cómo está la competencia, porque si llegan con un producto con un precio mucho más bajo que el de la competencia, podrían dar esa señal de baja calidad, ¿verdad? Y si llegan con uno mucho más alto, simplemente puede que no les compren. Entonces, hay que ser bien específicos en el precio y si la mayoría de personas que están vendiendo un producto similar lo tienen a un precio similar, entonces eso nos da una idea de que por ahí tiene que andar, ¿verdad? Porque la mayoría pues tendrá cierto análisis detrás para poder colocar ese precio. Entonces, la primera opción, digamos, la forma más fácil de calcular el precio y de colocar un precio cuando no tenemos idea de cómo hacerlo de otra forma es basarnos en los precios de la competencia para colocar ese precio, ¿verdad? Entonces, esa es como la primera manera. La otra forma, que ya es la forma más elaborada, es hacer el análisis de lo que nos cuesta, ya sea producir el producto o hacer el servicio que demos con el análisis de los costos y todo lo que hemos visto, digamos, en las sesiones anteriores. Entonces, lo que tenemos que calcular es los costos totales de cada producto, entonces el costo fijo y el costo variable del producto y agregarle lo que nos vamos a ganar, básicamente. Entonces, lo que pasa es que esto lo que tiene por detrás es un componente que nos dice, bueno, está bien, puede que yo tenga costos fijos y costos variables del emprendimiento, que fue a lo que llegamos en la sesión pasada. Llegamos a un monto completo de costos fijos y a un monto completo de costos variables. Pero entonces, ¿cómo sé cuánto asignarle a cada uno de los productos? Y eso es lo que vamos a ver más fácil, digamos, con el ejemplo que les traigo del restaurante. Pero en general, lo que tenemos que evaluar son dos cosas. Primero, un histórico de cuánto hemos vendido normalmente. Eso puede ser
Y otra cosa es más bien evaluar cuánto es lo que podemos producir como máximo, ¿verdad? Porque a veces, digamos que el estudio del precio nos dice que tenemos que, no sé, o que queremos vender 100, pero 100 de lo que sea que vendamos, pero la verdad es que solo podemos producir 50. Entonces, por más que queramos diluir esos costos fijos en 100 productos, lo vamos a tener que diluir en 50 productos. Y ahí es donde empieza el análisis individual para ver qué es lo que va a pasar, porque no es una sola receta de decirles, bueno, dividan los costos entre 100 o dividan los costos entre 200 productos, porque todos tenemos capacidades de producción diferentes y también histórico de ventas diferente. Entonces, esa es la manera en la que vamos a ir evaluando, entonces, cuánto definir de costos totales unitarios del producto. Y bueno, agregar el margen de beneficio. Ahí ese sería un margen, digamos que ese sí es más individual, más de lo que ustedes quieran y necesiten ganarse, y también lo que una industria podría generar. Por ejemplo, en la industria de alimentos, cuando si ustedes producen comida, por ejemplo, el restaurante que vamos a ver de ejemplo, casi siempre se habla de un 100% de margen. O sea que si nos cuesta 50 producir un plato de comida, lo vendamos nosotros en 100. O sea que nos ganemos lo mismo que nos cuesta producirlo. Pero no en todos los mercados pues es así, ¿verdad? No vamos a poder duplicar siempre el costo para ganar nosotros. Entonces, ahí tenemos que hacer todo el análisis y revisar, bueno, no, yo la verdad es que con lo que produzco pues, me gano un 25%, estoy tranquilo. Entonces, eso es lo que vamos a revisar ya con más detalle. Entonces, ¿qué pasa? Que si solo vendemos un producto, un tipo de producto y nada más, los costos fijos que teníamos en la hojita de la semana pasada van a tener que ser cubiertos por ese producto. Y creo que en la semana pasada también consultaron eso, o sea, cómo hacíamos para colocar, cuánto le ponemos de costo fijo a cada uno de los productos. Entonces, ¿qué pasa? Que si vendemos 100, entonces el costo fijo lo dividimos en 100 y ese pedacito se lo asignamos a cada una de las cosas que vendemos. Entonces, si vendemos varios productos, vamos a tener que ver ahora un análisis más detallado. Vamos a ver cuál es el producto que más se vende, a cuál le podemos asignar un mayor costo, porque digamos que tenemos una oferta de 10 y eso lo vamos a ver en la plantilla que les traigo de ejemplo. Pero digamos que tengamos una oferta de 10 productos. Tenemos que ver de esos 10 cuál es el que más se vende. Y a esos que más se le venden, vamos a tener que agregarle una mayor cantidad o representatividad de costos. ¿Por qué? Porque si le agregamos a todos por igual, los que no se venden, al final no van a poder aportar a esos costos fijos. Entonces tenemos que basarnos mucho en los productos que sí se mueven para poder definir cuánto le vamos a colocar de costo. Después hay costos variables que son costos, digamos, que aplican para todos los productos. Entonces son costos variables, pero mensuales. También vamos a ver el ejemplo. Y luego están los costos individuales propiamente del producto. Entonces, digamos, por ejemplo, que yo vendo ropa, ¿verdad? Entonces yo compro una blusa en 5,000 y eso es lo que me cuesta a mí, a mi proveedor, y comprar la blusa. Entonces, ¿en cuánto la vendo? Ok, bueno, con esa blusa que yo vendo, tengo que pagar la luz, el salario del emprendedor, tengo que pagar, ¿verdad? Un montón de cosas al mes. Entonces, digamos que yo normalmente vendo 10 blusas al mes. Entonces, si tenía, digamos, qué sé yo, 10,000 de costo fijo, entonces, si vendo 10 blusas al mes, del costo fijo a cada blusa le voy a poner 1,000, digamos. Y de costo variable, digamos que sea el transporte, el envío, y suministros para empacar, de ese tipo de cosas. Entonces, todo eso igual da también 10,000. Entonces le pongo otros 1,000 de la blusa por los costos variables. Y digo, bueno, ahora sí, ya tengo el costo de la blusa, que era 5,000, los costos fijos, digamos, promedio, que son 1,000, y los costos variables promedio, que son otros 1,000. Entonces, mínimo 7,000. Ahora, ¿cuánto me voy a ganar? Dicen, bueno, me puedo ganar 3,000 por blusa. Entonces voy a vender las blusas en 10,000 colones, ya sé que cubro los costos y me gano 3,000. Entonces ese es el ejemplo, digamos, vamos a tener que evaluar cuántas vendemos, porque si no sabemos cuántas vendemos, entonces no vamos a poder dividir esos costos vivos entre 10, porque no tenemos idea, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si no sabemos cuántas vendemos o cuántas vamos a vender? Bueno, tenemos que ver cuántas podemos entonces vender. Ustedes dicen, bueno, vamos a empezar primero con 10 para ver cómo nos va. Y vemos y analizamos en cuánto están unas blusas parecidas a esas en el mercado. Y dicen, bueno, la verdad es que andan entre 9,000 y 12,000. Entonces me parece que 10,000 es un precio similar al del mercado. Entonces ya podemos empezar a verlo de esa manera. Entonces, fijar el precio
tiene muchas cosas que considerar y por eso es ya un proceso un poco más elaborado y que requiere mucho más análisis para poder definir. Entonces, si tenemos varios productos, ¿verdad? Les decía, el costo fijo se puede diluir y vamos a ver un ejemplo con el del restaurante que tiene varios platillos diferentes. Y si tenemos información histórica de qué es lo ideal, ya conforme vamos avanzando en nuestro emprendimiento, vamos a poder conocer cuánto es lo que vendemos y podemos incluso ajustar esos precios, ya sea a la alza o a la baja, si vemos que están muy caros, ¿verdad? Para ya llegar a un precio, digamos, más exacto, ¿verdad? Y bueno, acá se ve, digamos, las diferentes opciones que hay para definir el precio. Hay precios más económicos, precios piso incluso, que es lo más bajo, que es el precio que apenas cubre los costos, es el menor precio posible. El precio techo, que es el precio más alto posible que se puede colocar. Y eso va a depender mucho del mercado al que estemos tratando de venderles, porque puede que nosotros estemos o nos cueste 2.000 el producto, pero lo podemos vender hasta en 15.000, dependiendo incluso de la escasez que tiene el producto y todo, porque conforme haya menos productos, más alto puede ser incluso el precio. Y eso ya es toda una teoría, digamos, que hay en economía de la oferta y la demanda de un producto. Entonces, a quien le vamos a vender también nos va a afectar y nos va a ayudar a colocar el precio. Hay precios económicos, precios promedio, precios altos y los precios techo, precio a partir del cual ya no podemos subir más. Entonces, todo eso va a tener una estrategia por detrás, pero ven que hay diferentes para un mismo producto, diferentes tipos de precios que podemos utilizar y que podemos colocar, ¿verdad? Entonces, eso es. Ahora, aparte del precio, porque ya casi vamos a ver el ejemplo para que les quede más claro, siempre hay que tener claro cuál es el margen de utilidad. Y el que a mí me gusta revisar es el margen de utilidad como porcentaje del precio del producto que estamos vendiendo. Entonces, ¿qué es el margen de utilidad? La diferencia entre los ingresos, o sea, en lo que vendemos algo, y los costos de producir eso que estamos vendiendo. Entonces, eso nos permite ver la rentabilidad que tiene la empresa y nos ayuda a calcular cuánto es lo que efectivamente se está quedando como ganancia. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo que está acá de un comerciante. Tiene entonces un precio de venta de 200, pero digamos que los costos que tienen ese medicamento, y aquí estamos afirmando que simplemente se está dando como un compra y venta, es el intermediario, es de 120. Entonces, en monto, la diferencia son 80. Eso fue lo que él le puso al medicamento para venderlo. Entonces, ¿cuánto representa esos $80 de los 200 en lo que se vendió? Es el margen de utilidad. Y en este caso, de este ejemplo, se están ganando un 40% solamente con colocarle $80 más para vender ese producto o revenderlo, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, obviamente dentro de ese análisis de los 80 que se colocaron, y posiblemente estén por detrás el análisis del costo fijo, del costo variable, que el transporte, que si hay que volverlo a empacar, etcétera. Pero al final se obtiene ese precio de 200. Entonces, eso nos da esa ganancia de 40%, o en términos de moneda, de $80. Entonces, eso es importante porque nos va a ayudar a calcular el punto de equilibrio cuando tenemos muchos productos y ahí ya es un poquito más de análisis, más técnica la cosa, pero en general para eso es que nos funciona el margen de utilidad, para saber cuánto es lo que realmente le está quedando a la empresa y cuál es esa rentabilidad que vamos a tener, dependiendo de lo que vendamos y de cuánto vendamos. Entonces, vamos a verlo en la práctica. Voy a abrir el ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver si se me hizo. Vamos a ver si está aquí. Ok, aquí está. Este es el ejemplo de cómo colocar un precio en un restaurante. Aquí nada más si me confirman que sí están viendo el Excel, porque me pasé así como rápidamente y no sé Sí, se está sí. viendo, solo si lo puedes poner un poco más grande, por Ajá, favor. súper. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacerlo acá. Ok, vamos a ponernos en nuestra cabeza que esto es un restaurante y que este restaurante vende comida a la parrilla. Eso es lo que hace. Tiene muchos tipos de productos, que son estos productos, y analizamos, digamos que están en un momento del emprendimiento, como todos nosotros acá, que ya está avanzado, ya vendemos cosas y ya tenemos un precio definido, pero queremos ver si está bien colocado. Entonces, este restaurante, por ejemplo, vende pollo a la parrilla, costilla ahumada, costilla a la parrilla, churrasco, bueno, todas estas cosas que si hablamos mucho de eso a esta hora y todo nos da hambre. Entonces, estos son los precios originales que tenían este
emprendimiento, este restaurante, cuando se empezó a hacer el análisis y simplemente lo colocaron por un tema de ver la competencia, de un análisis ahí más o menos de pongámosle 2.000 a lo que nos cuesta y de ese tipo de cosas. Entonces empezamos a hacer un análisis por detrás para ver qué es lo que realmente está afectando ese precio y cuánto es un precio justo para ellos y para el consumidor. Entonces empezamos a analizar. Como en este caso, estamos hablando de recetas, vamos a ver cuánto cuesta hacer los diferentes platillos que tienen. Entonces aquí lo vamos a hacer un poquito más grande. En lo que ellos venden, tienen guarniciones, que es lo que acompaña, digamos, a la comida, y tienen los platos fuertes, ¿verdad? El pollo y las guarniciones. Entonces había que definir si se vendía el pollo solito, o sea, el pollo a la parrilla como un peso, y también si se vende por aparte el acompañamiento, que digamos que sea, no sé, ahí vemos papa, semilla con especies, vegetales a la parrilla, etc. Entonces, en el análisis, y esto aplica para cualquier negocio, siempre hay que ver cuánto nos cuesta solamente producir esa cosa particularmente. Por ejemplo, en un negocio de bisutería, si tenemos que hacer una pulsera, entonces vamos a ver cuántas perlitas necesita la pulsera, cuánto de elástico o lo que utilice de cadenita necesita la pulsera, cuánto vale el cierre y vamos a ver entonces cuál es ese costo individual solamente de la pulsera. Aparte de esos costos de solamente hacer la pulsera, probablemente tengamos costos de electricidad, el costo del salario del emprendedor, que el celular, ¿verdad? Esas cosas por aparte. Entonces vamos a tener tres componentes. El costo fijo, ¿verdad? Que ya nosotros lo definimos la semana pasada, el costo variable, promedio para cualquier artículo y el costo específico que es lo que nos cuesta producir eso, que en este caso sería, por ejemplo, acá, una guarnición de camote, es como ver la yuca hervida, pero digamos que nos imaginamos el camote. Entonces aquí vamos a analizar cuánto cuesta. En este caso, ¿qué necesitaba para producir ese camote? Camote, mantequilla y azúcar. Entonces, aquí con la cantidad, obviamente en un tema de recetas y de comida, es un poco más elaborado todo lo que vamos a hacer. Pero, por ejemplo, en un ejemplo de bisutería que tendríamos que colocar, en lugar de camote, podríamos colocar perlitas. ¿Cuántas necesita? Bueno, necesita 50 perlitas. ¿Y cuánto cuesta la perlita o la tirita de perlitas? Digamos que traiga 100 y que cueste 1.000. Entonces, por las 50 perlitas nos va a costar 500. Entonces, esa es la primera parte. Después viene la mantequilla, que en el caso de la pulsera vendría siendo digamos que el elástico, que lo hacen con esa, que es como un elástico. Ok, nos cuesta, no sé, 1.000 colones el metro de elástico, entonces necesitamos, no sé, ¿qué? Como 30 centímetros, supongo, una cosa así, para hacer una pulsera. Entonces lo dividimos y colocamos cuánto nos cuesta esa parte del elástico. Y al final el cierre, digamos que se vende el cierre de manera individual, necesitamos uno y nos cuesta, no sé, 200 colones. Entonces ya tenemos el costo individual de solamente los materiales del producto, que en el caso de este restaurante es comida, entonces pues sería el camote, la mantequilla y el azúcar. Aquí en el tema del restaurante se recomienda actualizar, ¿verdad? Cada cierto tiempo los precios originales, porque obviamente el precio del camote, de las papas va cambiando en el tiempo. Pero aquí lo que podemos usar es el precio en el que lo compramos en ese momento. Entonces, eso es como un ejemplo. Luego, bueno, aquí está el precio y al final nos da, por ejemplo, que esta guarnición en específico de camote cuesta 209 colones hacerla, ¿verdad? La papa semilla, por ejemplo, lleva papa, aceite, ajo, perejil y romero. Entonces, eso todo nos da casi 400 colones. Y así vamos. Entonces, son las diferentes guarniciones que hay. Y ya empezamos también con los platos fuertes. Entonces, ¿qué lleva el pollo? Bueno, el pollo lleva pollo, básicamente, y 300 gramos de pollo. Entonces, esto es lo que cuesta el kilo, esto es lo que cuestan los 300 gramos de pollo. Entonces, producir el pollo con los dos acompañamientos nos da 2.178. Eso es más o menos lo que llevaría. Entonces, ese es el costo individual, el costo particular del artículo que estamos haciendo. Entonces, en el caso de ustedes, lo que tienen que revisar es cuál es ese artículo que están haciendo y qué les implica hacerlo. Y llegar a un punto, ¿verdad? Que es lo que más cuesta, de definir exactamente cuánto nos cuesta producir eso. Mira que es ese análisis de los insumos que necesitamos, de todo lo que implica hacer ese producto. Entonces, aquí, en este ejemplo del restaurante, lo voy a hacer un poquito más pequeñito. Lo que en la parte de guarniciones, lo que calculamos es que la guarnición promedio cuesta
como 415 colones producible. Entonces, eso es lo que cuesta. Hicimos un promedio de todas las guarniciones que se vendían y llegamos a ese punto. Ahora, ¿qué se hizo también? Un análisis en el mercado para ver cuánto estaban cobrando normalmente por este tipo de acompañamientos y cobraban 1.000 colones. Entonces, decidimos dejarlas igual en 1.000 el precio, pero sí está el análisis por detrás de cuánto cuesta hacer cada una. Y esos 1.000 colones menos estos 400 nos va a dar esa ganancia que tiene cada acompañamiento, para tampoco dejarlo, digamos, muy por debajo. Entonces, ese es el ejemplo del costo individual. Entonces, ya tenemos el costo por receta, o sea, el costo del artículo individual que vamos a vender. Ahora, ¿qué tenemos que analizar además? Los costos fijos y variables completos que tenemos. Entonces, en este ejemplo, sí tenemos un histórico de ventas. El histórico que tenían los dueños de este emprendimiento era que ellos estaban vendiendo unos 200 platillos por día. Entre toda la mezcla, entre todo lo que por mes, perdón, entre toda la mezcla de todo lo que vendían, estaban vendiendo 200 platillos. Entonces tenían 200 pedidos normalmente por mes. Eso fue como lo mínimo que lograron vender. Hay meses que vendieron más, pero normalmente podían esperar que sí lograban vender 200 platillos. Entonces, estuvimos calculando los gastos fijos. Estos gastos fijos serían los gastos que nosotros colocamos la semana pasada. Entonces, en el caso de ellos, tenían gastos, el pago de mano de obra, que era, digamos, el salario del emprendedor. El alquiler del local, tenían que pagar agua, luz, internet, un celular. Ellos pagaban el seguro social, tenían como local, tenían que pagar una patente, pagaban el impuesto, la renta, cobraban con tarjeta también, entonces tenían que pagar por el datáfono y tenían un ayudante, eh, hacían un ahorro, digamos, para los aguinaldos de final de año y para devolver a la inversión inicial a los inversionistas. Entonces, esos son los costos fijos que ellos tenían. Y como costos variables, lo que tenían era, por ejemplo, como estamos hablando de comida, era jabón de platos, detergente para lavar la parrilla, quita grasa para la parrilla, papel de cocina, esponjas, alcohol, guantes, papel aluminio usaban mucho para envolver las cosas que ellos le daban ya a la gente, bolsas de basura, gasolina, bueno, de todo. Tenían un baño, entonces papel higiénico, ¿verdad? Entonces, si ven todo esto, está, digamos que al margen de lo que costaba hacer el pollo en sí. Por eso tenemos un costo de receta individual. Entonces, ¿qué hicimos? Calculamos el costo fijo promedio y el costo variable promedio. ¿Y cómo hicimos eso? Bueno, el costo fijo mensual nos dio 800.000 colones. Entonces lo dividimos entre los 200 platillos. Y digamos que cada platillo tenía que asumir entonces 4.000. Ese es como el ejemplo, ¿verdad? Y el costo variable es estos 130.000 colones, igual, agregárselos a cada platillo, a cada uno de esos 200 que se vendían para que nos lograra cubrir todo eso, y serían 653. Pero ¿qué pasa? Que no a todos los productos nosotros le podíamos poner esos 4.000 colones, porque si nos devolvemos a la lista de productos, y ya solo un pollo a la parrilla costaba 5.600. Y digamos, vimos que producir el pollo costaba 2.100. Entonces, si le metíamos de una vez 4.000 y otros 600 y la ganancia, el pollo iba a salir carísimo. Entonces, no podemos hacer eso. Tenemos que revisar cuáles son esos productos que nos permiten ponerle un mayor costo y diluir, digamos, esos 4.000 colones en los diferentes productos. Entonces, pasamos, digamos, a esta parte de acá. Entonces, ya tenemos el costo promedio por plato y tenemos el costo variable. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Bueno, cómo están nuestras ventas, qué es lo que hemos vendido más en los últimos meses. Entonces, aquí para ellos el análisis será el siguiente. Esos son los 10 productos más vendidos. Y si ven, la lista oficial de productos tiene 38 productos, pero si vemos al final de cuentas, lo que ellos están vendiendo son casi que solo esos 10 productos, que son los más vendidos. Entonces, en los dos productos principales, que la representatividad es casi que la mitad de lo que ellos venden en el mes, podemos meter mayor costo fijo. ¿Por qué? Porque es lo que más se va a vender. Entonces, si nosotros metemos la mayor costo fijo a las cosas que casi no se venden, definitivamente no vamos a lograr cubrir, digamos, esos costos. Entonces, ¿qué se hizo? Se colocó un porcentaje de costo fijo para los diferentes productos. Si ustedes ven el monto que cubre o que asume, digamos, cada producto del costo fijo,
nos da esos 4.000 colones, ¿verdad? Entonces, entre los 10 productos más vendidos se diluyen esos 4.000. Y así es como lo vamos anotando. Entonces, el producto que es yo es que ya me lo sé, la parrillada para 2 personas, es la que más se vende. De una vez le asumimos 1.200. ¿Por qué? Porque representa el 30% para ellos de las ventas completas del mes. De los 200 platillos que ellos venden, de fijo, la parrillada es el que más venden y es un 30% de las ventas en los últimos meses, por el análisis que hicimos de la historia. Pero ¿qué pasa si no tenemos historia? Bueno, tenemos que primero empezar a colocar un precio similar al de la competencia. Ellos como ya tenían historia, entonces lo que hicimos fue justamente eso, ponerle un porcentaje del precio al costo fijo, digamos, se lo asignamos según la representatividad de lo que ellos vendían. Entonces, estos 2 productos, lo que hicimos fue hacer un promedio y dijimos, bueno, vamos a colocarle 1.000 colones a los 2 productos más vendidos de ese precio y que el resto le vamos a poner 500 colones, que es lo que ellos pueden cubrir. Entonces, entre los 2 productos más vendidos tienen una fuerza mayor en recolectar ese costo fijo y los otros productos tienen una fuerza menor para que no afecte tanto el precio porque además de eso son productos de valor más bajo, ¿verdad? De precio más bajo. Y bueno, ellos aparte de eso, como es digamos, un restaurante, van a tener un precio que agregar adicional, que es el empaque. Entonces aquí hicimos cuánto costaba el empaque para cada tipo de producto que ellos vendían. Entonces, ¿qué tenemos aquí de resumen? Bueno, tenemos el costo promedio fijo por plato, que para estos 2 productos, para las parrilladas va a ser de 1.000 y para los otros productos va a ser de 500. Y tenemos el costo variable, que son los 653. Y el costo aquí del empaque. Entonces vamos al resumen de la tablita de precios y vemos, aquí está la lista de precios. Dejamos estos productos porque al final de todos los que habían, estos son los que sí se venden. Entonces así ellos hicieron también un menú más reducido con lo que efectivamente se está vendiendo. ¿Qué es el costo por plato? El costo por plato es lo que costaba producirlo en la receta, lo que vimos al inicio. El costo unitario de cada una de esas cosas que se venden. Ay, perdón, aquí. El costo fijo son entre esos 500 y 1.000 colones que acabamos de descubrir. El costo variable es igual para todos y el costo del empaque dependiendo lo que se venda. Entonces, ¿cuánto nos cuesta preparar esa receta? Bueno, nos cuesta prepararla lo que cuesta hacer el plato, que es la parte individual, nuestro costo fijo, nuestro costo variable y el costo del empaque. Eso es lo que cuesta prepararlo, o sea, eso es lo mínimo solamente para cubrir los costos. Aquí no tenemos ganancia de nada. Entonces, ¿qué hay que agregarle a eso? El porcentaje de ganancia. Porcentaje de ganancia con respecto a ese costo de preparación. Entonces, ellos decidieron que no iban a hacer el 100% como toda la industria de restaurantes, sino que iban a ganarse un 50%. Entonces, calculamos cuánto es ese 50% del costo y aquí lo agregamos. Entonces, ¿qué hicimos? Calculamos el precio ya con la ganancia. Entonces, se suma el costo de preparación y el porcentaje de ganancia. Entonces aquí nos da un precio final, un precio redondeado. Entonces, no, posiblemente en el menú ustedes no van a encontrar precios de 5.534 porque es muy raro. Entonces al final decidimos pasar del precio ya calculado a un precio de venta redondeado, que nos dice, bueno, y también experiencia, ¿verdad? Ellos tenían ya varios tiempo en el mercado de la producción así de parrillas, entonces ya sabían que, por ejemplo, aunque nos dice con el precio, que entre el costo y el 50% se pueden colar, digamos, 14.000, ellos dicen, bueno, no, creo que 15.500 es un buen precio que la gente sí paga por algo como esto. Entonces lo ajustaron. ¿Y qué tenemos acá? La comparación, bueno, con el precio actual que tenían para ver si hay que subir el precio o más bien bajarlo. Entonces llegamos a las diferencias de precio. Y aquí ellos decidieron qué productos sí aumentaban de precio y qué no. Porque al final la parrillada, que era esta, la parrillada para 2 personas, creo que era esta, es la que más se vende. Entonces a esa de fijo hay que ajustarle el precio, porque si no estábamos perdiendo. Entonces, originalmente la estaban vendiendo en 12.000, que aquí no sé por qué se le quitó el signo. Entonces la estaban vendiendo en 12.000 y ahora ajustaron el precio y ya están recibiendo 3.500 más por eso, que es el precio justo que ellos deben recibir por ese producto. Entonces, si ven, detrás de cada emprendimiento hay un análisis muy particular del precio y de lo que nosotros podemos o no cobrar. Y por eso es algo muy particular de ustedes, que digamos, con sus costos de producción,
con sus costos fijos y variables, vamos a tener que definir ese precio adecuado para cada uno, ¿verdad? Entonces, yo lo que hice fue una plantilla base que podemos utilizar para todas. Entonces, voy a abrirla para que la veamos. Vamos a ver, esta. Entonces, eso es mucho más sencillo porque al final no, o sea, el negocio del restaurante es un negocio complicado de colocar el precio, pero esta es más sencilla porque ¿qué va a tener? Bueno, la lista de los costos fijos. Esta lista de costos fijos ustedes ya la tienen porque está en la plantilla del presupuesto del emprendedor que hicimos la semana pasada. Igual con los costos variables. Son los costos completos que no tienen que ver con el costo del producto. Entonces, eso ya lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a agregar extra? Los costos variables de producir el producto que estamos haciendo, que eso sí va a tener que ver con los materiales que necesitan para hacer cada una de las cosas que ustedes venden. Ese sí lo colocamos ahí. Y bueno, para poder diluir esos precios, esos costos, entonces tenemos o el promedio de ventas de los últimos 3 meses de cada producto, ¿verdad? Porque esto es para cada uno de los productos. Y también podemos, si no tenemos un histórico, entonces lo vemos con la capacidad de producción máxima que tenemos. Ustedes me dicen, bueno, yo produzco, no sé, pulseras, ¿verdad? Entonces, bueno, solo puedo hacer una por día. Entonces, mi capacidad de producción máxima son, digamos que sean de lunes a viernes, son 20 pulseras al mes, perdón. Entonces, bueno, lo dividimos entre 20. Colocamos acá el 20 de producción máxima y eso es lo que podemos hacer. Entonces, digamos que ese va a ser nuestro histórico, ¿verdad? Entonces, ahí lo van completando. De igual forma, en esta parte, como les digo, del precio, es donde más pueden aprovechar la parte de la asesoría para hacer uno para cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque ya les digo, el precio es algo muy particular de cada uno de los emprendimientos y no hay, digamos, una sola receta para hacerlo. Si ustedes ven esta plantilla es bastante diferente a la del restaurante. ¿Por qué? Porque hay que considerar, pues, cosas particulares, ¿verdad? Pero en general, si ustedes lo que quieren entender es cómo calcular el precio, es el costo fijo, el costo variable y el costo individual de hacer el producto. Entonces, si nos vamos a la parte de resumen del precio, vamos a ver, bueno, para el producto uno me cuesta esto en promedio el costo fijo, un costo variable, el costo individual, y aquí ya se suma, esos son mis costos completos. Le voy a agregar la ganancia y ya tengo el precio con ganancia. Tengo después el precio de venta final, que ya es el precio redondeado que yo voy a colocar. Y si ya tienen un precio actual en el producto, lo vamos a comparar con ese para ver si está bien o está muy por encima o muy por debajo. Y el porcentaje de ganancia ustedes lo deciden. Y cuando ustedes cambian, digamos, de un 50% a un 20% de ganancia, por ejemplo, ya a ustedes se les va a cambiar todo. Y ahí van a ir viendo, ok, no, el precio está muy alto, está muy bajo. Con respecto a qué, bueno, el análisis de la competencia, que también hay que hacer para calcular eso, ¿verdad? Entonces es todo un arte la definición del precio, ¿verdad? Y tenemos súper claro que es algo que pues requiere apoyo y con todo gusto, ¿verdad? Estamos para poder apoyarlas en esta parte. Esa es como una base para poder calcularlo, pero si alguna tiene un ejemplo y quiere que lo completemos, pues lo podemos hacer. Pero la mayoría creo que tiene varios productos, entonces lo ideal sería hacer una hojita de estas para cada uno de los productos que se tienen. Entonces, digamos, voy a hacer un ejemplo yo. Entonces, digamos que sean las pulseras que estoy diciendo que estamos vendiendo. Entonces, ¿qué costos fijos vamos a tener? Bueno, tenemos, digamos que entre lo que pusimos en el salario del emprendedor, voy a poner un monto completo de costos fijos de, no sé, 100,000, ¿verdad? Y de costos variables, entonces costos variables, que es el que está en la plantilla, pongámosle también 150,000, no sé, ¿verdad? Listo, entonces tenemos eso. Aquí estaría la lista, ¿verdad? De allá el desglose. Y bueno, con hacer la pulsera, habíamos calculado, bueno, calculamos lo de la blusa, digamos que hacer la pulsera nos cuesta como 4,000, 5,000, digamos. Entonces, materiales. Entonces, los materiales me costaban 4,000 y el empaque. ¿Verdad? El empaque me cuesta 500, no sé. Entonces, hacerla me cuesta 4,500. Ahora, como tal vez no tenemos histórico, digamos que no tenemos histórico, entonces vamos a colocar nuestra capacidad máxima de producción, que digamos que son las 20 pulseras por mes. Bueno, entonces quiere decir que el costo fijo promedio va a ser de 5,000. Cada pulsera va a tener que llevar esos 5,000. Entonces dice, bueno, ¿será que está muy caro? ¿Será que no? Vamos a ver cuánto nos cuesta al final.
o qué precio nos sale con esa pulsera. Y igual, de igual forma, acá tenía que haberlo colocado acá, perdón, ahorita se los envío bien. El costo variable nos da igual, son costos variables altos, entonces nos da 7.500. Entonces, bueno, pues ya esta pulserilla está cara, ¿verdad? Entonces ya llevamos como mínimo esas tres cosas. Entonces ahorita nos está saliendo que la pulsera tiene que costar 17.000. Entonces, ¿qué nos dice eso? Primero, que puede que esté muy alto el precio. Entonces, bueno, ¿será que tengo que aumentar esa capacidad de producción para poder llegar a un precio más bajo? Porque, por ejemplo, aquí no nos estamos ganando nada, simplemente estamos cubriendo. Y digamos que son 20 pulseras, ¿verdad? Que son relativamente pocas, ¿verdad? Entonces, digamos que sean esas 20. Entonces, este producto uno va a ser la pulsera. Bueno, digamos, pongamos el producto. El costo fijo promedio, aquí está, ¿verdad? Son los 5.000. Entonces lo colocamos acá. El costo variable eran los 7.500. El costo individual eran los 4.500 que nos dio acá, ¿verdad? 7.500, 4.500. Y vamos a poner una ganancia de un 20%. ¿Verdad? Entonces digamos, bueno, el precio con ganancia nos da 20.400 la pulsera. Entonces, ¿cuál es el precio final? Digamos que sea 20.000. Claro, si actualmente la estoy vendiendo en 12.000, quiere decir que ni siquiera estoy cubriendo los costos totales, ¿verdad? Y obviamente eso es un ejemplo muy particular porque estoy poniendo un producto muy, que es barato de producir, pero que tiene costos fijos y variables muy altos, ¿verdad? Pero es para que tengan la idea. Ven que es un proceso menos complicado que el del restaurante, pero que igual implica el análisis de lo que me cuesta hacerlo, los costos que yo tengo y cuánto puedo hacer. Si, por ejemplo, la historia me dice, bueno, yo sé que puedo producir 20, pero ya tenía stock guardado y la verdad es que se me han vendido 50 pulseras por mes. Entonces yo digo, bueno, ya es diferente. El costo fijo promedio es de 3.000, el costo variable de 2.000 y el costo variable de 3.000. Entonces lo coloco aquí, ¿verdad? De 2.000 y de 3.000. Y ahora sí tengo un precio de la pulsera de 11.400. Entonces todo bien. La estaba vendiendo, digamos que sean 12.000, en lo que la quiera, en lo que le pueda redondear. La estaba vendiendo en 12.000, entonces quiere decir que sí, que mi precio estaba bien colocado, porque según lo que yo estoy logrando vender, me está cubriendo bien mis costos y mis ganancias, digamos que es el 20%. Entonces quiere decir que por cada pulsera que vendamos nos ganamos 1.900. Y ya cuando veamos igual el análisis ya del ingreso y todo lo que vamos a hacer en la última sesión, podemos darnos cuenta que entonces si vendemos las 50 pulseras nos estamos ganando 95.000 al mes, ya propiamente solo de ganancia. ¿Verdad? Entonces, es parte de entender esa dinámica que tienen ustedes en su propio emprendimiento para poder hacer un precio que sea más personalizado. Entonces, esa es la parte como del precio. No sé, Mari, si tienes que comentar, ¿verdad? Yo sé que hay mucho que hablar en todo esto, entonces... Sí, 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 súper y obviamente las interesante. chicas que están muy silenciosas es porque no sé si estamos perdidas Están o si... procesándolo seguro. No, 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 demasiado interesante, Fabiana. Y aquí lo más importante de tomar en cuenta todo lo que dijiste anteriormente y trato de hacer como un resumen. Primero, para poder establecer el precio del producto, por lo menos el precio base y entender cuánto me gano y cuánto no, es importante tener muy claro los costos fijos, los costos variables y cuánto me cuesta hacer, producir ese producto. Ujú, Al tener esa claridad, podemos fácilmente con una plantilla como esta poder sacar ese costo, ¿verdad? Y el tema de la ganancia es el porcentaje que nosotros podamos incluir. No debería ser menos de un 20%. Eso es importante que lo tomen en cuenta, porque si no es muy bajo y ahí estarían, la verdad, ganando muy poco por lo que cuesta hacer un producto y las horas de dedicación y todo lo demás. Entonces, al menos el 20% para que puedan verlo. Esto les va a ayudar mucho a entender la dinámica de cómo están los precios hoy. Puede ser que algunas solo están tomando en cuenta lo que les cuesta elaborar el producto. Muchas emprendedoras y emprendedores caen en ese error donde únicamente calculan el precio de su producto por lo que les cuesta hacer el producto y no toman en cuenta ni los costos variables ni los costos fijos. Y es un error porque están dejando de ver otros aspectos que tienen que cubrirse con esas ventas
y que los están dejando de un lado. ¿Sí? Y ahí es donde comienzan los errores en la contabilidad y en las finanzas. Entonces, importante, y por eso fue el primer ejercicio de la primera tarea que hicimos, fue preguntarles cuáles eran sus productos. Y ahora entienden por qué. La segunda fue el salario del emprendedor, porque era parte de los costos fijos. Y luego el tercero fue ese presupuesto de gastos del emprendimiento, para poder tener claridad de cuáles son estos datos que ustedes deben tener en sus productos. También algo importante para tomar decisiones es no solamente ver si yo solo tengo un producto que está teniendo que cubrir todo, puede ser que ya sea el momento de lanzar otro producto para poder diluir también un poco, compensar un poco los gastos, los costos fijos, sobre todo los fijos de mi emprendimiento. Entonces, ahí poco a poco van a ir teniendo un poco de claridad en lo que van viendo ese análisis de los precios. Jessica, adelante, sé que tienes una pregunta. Sí, para ver si, si me orientan un poquito. Por ejemplo, yo lo que trabajo, ¿verdad? Es pastelería y repostería. Entonces, para ver si capté bien, por ejemplo, a la hora de yo elaborar un pastel, ¿verdad? Yo tengo por decir, tablitas en los que me cuesta a mí la producción de ese pastel para 20 personas, por decirlo así. Entonces, ahora que estoy viendo esto, yo tengo esa tablita, ¿verdad? Con lo que me cuesta producirlo a mí. A eso yo le tengo que sumar eh, el costo fijo más el costo variable que me va a dar, me va a sumar, ¿verdad? Así, más o menos es así, y luego Ajá, sacar lo que normalmente nos dicen, por lo menos o lo que aprendí yo cuando fui al técnico en pastelería y decoración, que lo menos que teníamos que ponerle como margen de ganancia a un pastel era el 35%. exacto. Sí, tu ejemplo es muy parecido al del restaurante. Digamos que Ujú, en tus tablitas posiblemente estés incluyendo lo que te cuesta hacer el pastel, digamos, ¿verdad? ujú, Pero no sé exacto. si dentro de esa tablita está incluido, por ejemplo, un porcentaje de electricidad o algo así. Si no lo está, Ujú, entonces sí va dentro de los costos fijos, ¿verdad? Lo que se está pagando electricidad, lo que se paga por los artículos de limpieza de los moldes, no sé, incluso la compra de moldes, ujú, todas esas cosas irían en la parte de costos fijos y costos variables. Y vale, si, por ejemplo, dices, mira, yo estoy vendiendo 30 pasteles al mes, entonces podemos pensar en diluir esos costos en esos 30 pasteles. Y a eso agregarle ujú. el 35% y te daría un precio final, que es en lo que se debería vender el pastel, ¿verdad? Ok, Entonces, ahora sí justamente está. ese es el proceso, así es, así es. Entonces, Ajá. tal vez te está faltando entonces la parte de los costos fijos y variables para Sí, poder, sí. ¿verdad?, tener algo y, se dice, mira, y ahí es donde nosotros decimos, ¿verdad?, como emprendedores, no estamos llegando a fin de mes o porque si vendo tantos Sí, pasteles, no me no alcanza. Y es gano, porque sí, realmente falta todavía sí, considerar muchas cosas es más, ¿verdad? cierto, tienes razón. Ujú, Sí, yo quizás no estoy metiendo todo a como debería de hacerlo. ujú, Sí sumo ciertas cosas, pero no así como hoy me lo están explicando. Entonces sí tengo que volver a hacer ahora que ya nos van a dejar esta tablita, ujú. ver cómo es que estoy. Pero sí, ahora sí está aclarada la Exacto, duda. sí, porque si no, no vamos a lograr salir y ahí es donde el emprendimiento se torna frustrante. A veces uno dice, "Ay, estoy vendiendo mucho, sí, pero no veo Sí, ganancia, nunca no veo nunca que tengo logremos plata, dice llegar". uno. Ajá, exactamente. Y es porque no estamos contemplando todo. Y al final nos vemos en apuros para pagar la electricidad, que en realidad el emprendimiento es el que tenía que haberla pagado, pero no lo estábamos considerando. Entonces, por supuesto que no vamos a Sí. tener la plata porque apenas estamos cubriendo lo que nos cuesta hacerlo. ¿Verdad? Entonces es parte de ese análisis, de agregar todo lo que hay que tomar en cuenta y ahí ver entonces, uno dice, mira, si es que no, tal vez no puedo cobrar tantísimo qué sé yo, por un cupcake o algo así, que nos dé que sean 5,000 y realmente solo podemos cobrar 1,000. Ok, está Ujú, bien, pero entonces el pastel que tiene un margen mayor que podemos cobrar, nos puede compensar un poco eso. Y ahí es empezar a jugar con ujú, los precios, ¿verdad? Entonces, por eso ujú. es tan particular de cada emprendimiento y el análisis, ¿verdad? Porque sí es importante tomar en cuenta todas las variables que estén ahí. Incluso, por ejemplo, uno podría agregar un rubro adicional en el total de los costos que sea
cuando es una artesanía o así, las horas de producción, porque al final no necesariamente son solo el salario, no, el salario es para cubrir los costos, pero entonces, ¿cuánto yo le estoy dedicando? Si son pasteles súper elaborados que tienen un montón de la parte de la imagen, la parte de todo eso, pues hay que agregar un costo adicional de, qué sé yo, la hora de creatividad ahí en el pastel. Entonces, hasta eso tiene un valor, que es diferente vender un pastel que no tenga un diseño a un pastel que sí lo tenga. Entonces hay que agregar eso también. Entonces, pues al final es un montón, ¿verdad? De variables que considerar. Bueno, Sí, quería está bien. agregar un comentario a Jessica antes de darle la palabra a doña María. Y es lo siguiente, Fabiana dijo algo muy interesante cuando comenzó a explicar todo este tema de los precios, y es ver cuáles son esos productos que más venden. Entonces, es muy importante, Jessica, que además de todo lo que acabas de decir, que lo dijiste muy bien y veo que como que entiendes muy bien la lógica, es importante que también vayas haciendo dentro de tu lista de productos, vayas contemplando cuáles son esos productos que más venden. Porque entonces esos costos fijos, esos costos variables, puedes diluirlos en diferentes porcentajes y no por todos por igual en aquellos productos que más vendes, porque son los que te van a ayudar a pagar más ese tipo de costos. Entonces, eso también es importante que lo tomen en cuenta. ¿Cuáles son tus productos estrellas? ¿Cuáles venden más? O incluso a cuáles les ganas más Ujú. también. Entonces, es lo que decía Fabiana, empezar a jugar, ¿verdad? Con ese promedio de precios, y ya cuando tú tengas el precio de lo mínimo que lo puedes vender, entonces ya empezar luego a hacer estas promociones, cuánto le puedo bajar, a cuál sí le puedo bajar y a cuál no, que fue lo primero que vimos en la presentación. Doña María, adelante, puede hacer su consulta. Sí, sí, un poquito, muchas gracias. Un poquito explicaba ahora Fabiana, ¿verdad? Porque mi pregunta iba con respecto al precio de la mano de obra. Entonces, eh, la mano de obra está contemplada dentro de esta planilla. Digamos que indirectamente con el salario del emprendedor, si se pagara con Ah, el emprendimiento, estaría contemplado porque digamos que es el salario de ustedes por trabajar, digámoslo así. Si no se ah, está contemplando y ustedes se están dedicando, por ejemplo, acá en la pulsera, ¿verdad? sí, Materiales, empaque y 2 horas de trabajo. Entonces le ajá, ponemos 2 horas de trabajo que sean, no sé, 2.000 colones, 1.000 colones por hora. Entonces, ahora sí, lo estamos contemplando aquí adicionalmente. Por ejemplo, si ustedes no son las que la hacen, ¿verdad? Si la hace, qué sé yo, personas que tengan de apoyo, o si ya tienen más equipo, o lo que sea. Entonces, dependiendo, si ustedes no están pagando ahorita su emprendimiento, no está pagando su salario completo, que por mm, lo menos sí cubra esas horas de trabajo que implica hacer el producto, porque si no lo hacen ustedes, alguien lo tendría que hacer y tendrían que pagarlo. Entonces, que por lo menos esas horas de trabajo estén contempladas en el costo individual. En el escenario ideal, el costo, el salario del emprendedor se incluye y también el costo individual de las horas de trabajo, ¿verdad? Sería súper bueno que se pudiera pagar todo eso. ujú, Pero digamos que indirectamente, si ya el emprendimiento aquí tiene dentro de los costos fijos el salario del emprendedor completo, entonces digamos que ya ustedes están pagando su trabajo, mira, con su salario. Si no es así, entonces se puede agregar acá. Entonces va a ah, depender también de cómo estén trabajando ahorita. ajá, perfecto. Sí, sí, Ujú. porque, eh, bueno, yo tengo otras planillas, ¿verdad? Con las cuales he estado Ajá. aplicando los precios. Yo veo que esta como que se adecua un poquito más, pero hay veces, como hablábamos la otra vez, que sí, uno logra, yo por lo menos logro el tope del salario del emprendedor, pero hay otras veces que no, ¿verdad? Ujú, claro. Entonces, ahí, por eso también, por eso la iba mi pregunta. Sí, porque yo generalmente pongo precio de mano de obra, ¿verdad? Ajá. De acuerdo Ujú. a cómo saco los precios yo. Ok, no, súper Entonces, bien. por eso le preguntaba si con esta planilla no se contemplaba eso, pero ahora sí Ujú. me queda claro. Claro, Muchísimas pues lo gracias. podemos agregar ahí en esa parte, ¿no? Con todo gusto. Ajá, gracias. Grace, tienes una pregunta, adelante. Hola chicas, sí, Hola. quería regresar un poquito a cuando estabas, Fabiana, calculando los costos variables en este promedio. Me perdí, ¿cómo lo hiciste? Este.
Ok, lo que hice fue dividir el costo total en la fórmula. entre los 50 que se vendían en este ejemplo, digamos. Ujú. Entonces, aquí es porque estamos con el histórico y supuestamente tenemos ese dato, ¿verdad? Que usualmente en los últimos meses hemos logrado vender como 50 de las pulseras, que es el ejemplo que estamos viendo. ¿Verdad? Si no tenemos ese dato histórico, entonces mira cuántas me pongo también como meta vender, ¿verdad? Porque me dice, bueno, y a eso va a venir también el análisis del costo del punto de equilibrio y todo lo que viene después, pero en primera instancia, digamos, la punta de partida va a ser esa producción que nosotros tenemos o la capacidad de producción que tenemos. Ujú. Entonces ahí lo dividimos, que igual lo mismo hicimos con el costo fijo promedio. Ambos se dividen entre los productos que se están vendiendo de momento, digamos, para poder diluirlo. Ujú. En mi caso, si me permiten, Ajá, mis mariscos, la gran mayoría yo los vendo en paquetes de 1 libra. ajá. Entonces tendría que sacar cuántas libras, digamos, vendo en un mes o en 3 meses. Pues, no sé. Podría ser una forma, correcto, exacto. Y lo ideal es primero hacer el análisis de qué es lo que más se vende. Digamos, si los mariscos te cuestan, no sé cómo se compran los mariscos, ¿se compran por libra de lo que sea o se compran por libra especial de cada uno? Por libra de cada uno, ¿Ok? individualmente. Entonces hay que hacer el análisis primero de cuánto se vende, o sea, cuántas libras se venden de cada uno de los tipos que hay y ver qué es lo que más se vende y cómo representa eso. Parecido como en el del restaurante, que entonces decimos, bueno, si lo que más se vende son los camarones podrían asumir un poquito más de costo fijo no sé, que otros mariscos hay, que otro de los mariscos, ¿verdad? Entonces, ya es más elaborado porque ya no estamos hablando de un solo producto, sino de un total. Ahora, también podríamos hacer un promedio y decir, bueno, a todos le vamos a poner similar, si estamos vendiendo parecido de todos los productos, entonces podríamos usar el promedio y decir, bueno, no, está bien, entonces si vendemos 100 libras y vamos a dividir nuestros costos entre 100 y a cada uno de las libras le asignamos el costo fijo, el costo variable, entonces ahí sí es importante tener esa historia, lo último que has vendido en los últimos meses para ver cuál es el producto que se mueve más y a quién se le puede dar un poquitito más de peso en los costos fijos y variables. Y ahí para poner para diluirlos, digamos, entre los productos que más se venden, de esos 3.000, no, ahí igual me perdí un poquito cómo lo fuiste dividiendo entre Déjame los abrir que la más se otra. venden y el resto. Ajá, eso es como aquí. Entonces, digamos, esto es lo que vendían en el restaurante. Estos eran los 10 productos, digamos que sean los 10 tipos de mariscos que vendes. Aquí lo que yo hice, y eso fue, ahorita lo dejé como valores, pero lo que yo hice fue ver cuántos productos vendían ellos. Entonces, digamos que vendían, voy a mover un toquecito esto para mostrarles. Vamos a ver. Entonces, digamos que vendían 100 de este, y, bueno, era el 50%, pero ahorita lo saco. Digamos que vendían 80 de este, 30 de este y 5 de cada uno de los otros, no sé, algo así. Mira. Digamos que sean las libras que se venden. Entonces lo que yo hice fue en este caso son 150, entonces de los 150, que es el total que ellos están vendiendo, entonces ¿cuánto representan esos 80? Y eso básicamente se hace dividiendo, ay Dios, vamos a moverlo por acá, dividiendo los 80 entre el total de los 150. Entonces, por ejemplo, aquí nos da un 53%. Entonces, quiere decir que digamos que sean los camarones, representan un 53% de las ventas, que es básicamente cuántos vendimos del total que vendimos en todo el mes. Entonces, por ejemplo, si el costo fijo era 3,000, entonces de los 3,000 vamos a ver cuánto puede asumir los camarones y podemos ponerle a los camarones, por ejemplo, 1,600 de ese costo. Y eso es como la forma de hacerlo. En cambio no sé, la segunda, que sea el pescado, no sé, es un 20%. Entonces, ese 20% lo que va a asumir es de los 3,600. Entonces, eso le ponemos de costo fijo a ese. Entonces, después puede ser una forma de hacerlo. Al final, entre todos los productos se va a lograr diluir esos 4,000.
Si vendemos uno de cada uno, entonces logramos recuperar el costo fijo. Bueno, los 3.000 del ejemplo. Entonces hay que hacer el análisis de cuánto representa cada producto que nosotros vendemos del total, digamos, en tu caso de libras que se venden en el mes, ¿verdad? Entonces hay que hacer ese paso adicional antes para poder ver cuánto le agregamos a cada uno. Y en eso igual, si tiene los datos en la sesión, en una individual o en las del viernes, podemos hacerlo para calcularlo en el caso tuyo particular. Gracias. Cuando son muchos productos, lo mejor es hacer este ejercicio de cuánto representa, o sea, cuánto vendes de ese producto en tu emprendimiento, porque es lo que decía anteriormente. Si yo logro saber cuál es el producto que yo más vendo, yo le puedo asignar a ese producto mayor cantidad de gas, de costos. Y eso va a ayudar a que los que vendo menos no me queden en déficit, ¿verdad? O sea, que no puedan ayudarme a cubrir. Entonces es importante hacer el ejercicio primero. Para las que tienen muchos productos es bastante trabajo, porque sería incluir todos los productos, pero sí les digo que vale la pena porque esto les va a dar muchísima claridad. Adelante, Grace. Perdón, si nadie más tiene una pregunta, si puedo hacer. No, todo bien, tranquila, tranquila. En mi caso, mis productos son por temporada. Digamos que es igual que si tuvieras una venta de frutas y verduras, por ejemplo, y no vendes todo el año las mismas frutas y las mismas verduras, exceptando algunas cosas muy específicas. Entonces, el mismo producto no vale lo mismo en enero que lo que vale en septiembre o no sé, cualquier mes. Entonces, este ejercicio lo tendríamos que ir haciendo cada mes. Y ahora, de representatividad tal vez. Y el número de productos en ese periodo tampoco es el mismo. Hay momentos en que casi no hay mariscos porque no es temporada. Claro. Entonces, digamos, en la parte, por ejemplo, espera que este no era, vamos a ver que se me hizo el otro que estaba abriendo. Precio, Entonces, aquí, digamos, se podría colocar precio de la libra del camarón semanalmente, no sé, por ejemplo, para averiguar, porque el precio de las carnes, el precio de las verduras, de frutas, nunca es el mismo, digamos, si llegamos hoy y vamos mañana, en realidad nunca va a ser el mismo. Entonces, sí es algo muy dinámico que hay que estar alimentando, digamos, en la tablita, para el tipo de negocio que haces. Entonces, tal vez la proporción de los costos fijos y variables podría mantenerse más de que revisarlo cada 3 meses o algo así, pero el costo individual sí ajustarlo para asegurarnos que se están cumpliendo, digamos, con por lo menos lo que te cuesta el marisco si es que llega una época del año en el que es más caro, ¿verdad? Y, digamos, en general, tampoco es que la idea no es como que se vuelvan como esclavos de estar revisando el precio a cada rato. Igual al cliente tampoco le va a gustar, a menos que sea algo como eso, que ya el cliente sabe que se mueve, ¿verdad? Que digamos que hoy una pulsera cueste 3.000 y mañana cueste 4.000 y después cueste 2.000, ¿verdad? Entonces es ajustar el precio en momentos, digamos, estratégicos. Por ejemplo, que empieza el nuevo año, entonces ya tenemos los nuevos precios para el 2024, por ejemplo. Entonces hacemos el análisis o cada 6 meses revisamos lo que hemos vendido, los costos que tenemos y calculamos un nuevo precio. Entonces, en general, digamos, en la mayoría de los productos o servicios, los ajustes en los precios se revisan unas 2 veces al año y se hacen ajustes, pero en productos que tienen este tipo de comportamiento, incluso, por ejemplo, en el tema de pastelería podría ser más seguido. También, sí es importante tener una plantilla que nos permita facilitarnos el análisis casi que diario a veces, ¿verdad? De eso. Entonces, yo dejaría lo más fijo posible, digamos, los costos fijos y variables y trataría de enfocarme en sí modificar siempre lo que me cuesta, lo que cambia, que en este caso es, qué sé yo, la libra de mariscos, ¿verdad? Entonces, se modificaría acá y esto haría que ya yo pueda tener un precio más fácil de identificar, ¿verdad? Pero sí, es un negocio que implica, digamos, hacer algunos pasos adicionales o cosas extra para poder
fijar un precio que sea justo y que sea rentable, ¿verdad? Ujú. Sí, hay negocios como las pulperías, Ujú. sobre todo los de comida, donde esos precios variables individuales son literalmente muy variables, porque Ujú. también muchos dependen que si el cambio del dólar, que si de los productos, que si cuando me lo vendieron, entonces sí, hay que estar pendiente y estarlos revisando. Ahora bien, en tu caso, Grace, que trabajan mucho con temporadas, si ya tú tienes claridad de cuáles son los meses en los que esos productos te van a incrementar, podrías también hacer una proyección y decir, por ejemplo, si en temporada baja el precio se aumenta aproximadamente un 10%, tú puedes establecer precios de temporada. Agregas una columna y poner precios de temporada de, no sé, X mes, precio de temporada de este otro, y adelantas un poco tu trabajo para que puedas tener claridad, por lo menos de en esos meses, más o menos cuánto podrías cobrar. Igual vale la pena revisarlo cuando es tan variable y fluctúa tanto el mercado de los precios en los productos como el tuyo, pero si ya tienes claridad de temporadas específicas, puedes, puedes también irlo estableciendo adelantado. Y se lo recomiendo también a todas. Si trabajan solo con cambios de dólar y en el país donde están o donde estamos, hay variación de dólar muy frecuentemente, sí, les va a tocar revisar los precios casi que semanalmente. Ujú. Así hacen todas las pulperías, los supermercados y todo eso, y los precios cambian de la noche a la mañana y es por eso, porque los Así es. revisan todos los meses, todas las semanas, hasta todos los días. Pero bueno, sí, es un poco el ejercicio, Ujú. es tedioso, pero ya al tener la base y como dice Fabiana, saber los costos fijos y los costos variables y jugar solo, o sea, variar solamente el costo individual del producto se hace menos pesado. Tiene su Así es. complejidad en cuanto a que hacerlo desde cero la primera vez puede ser muy pesado, sobre todo si son muchos productos, pero repito, vale la pena. Ujú. Fabiana, nos queda contenido para ver y es contenido largo. Ujú. Entonces, pero ya mira la hora. Entonces, no sé si más bien veamos qué nos queda y lo dejamos para la siguiente sesión porque es lo del Sí. punto de equilibrio, que también Sí, es es una más pesado matriz. y no quisiera abrumarlos también abrumarlas también con No, y es demasiado. una matriz que también hay que completar para saber cuál es ese punto de equilibrio y el Ujú. margen de ganancia y todo lo demás. Entonces creo que veamos qué nos queda y Ujú. más bien dejarlo para la otra semana Dejamos y la más bien práctica, sí. atender si tienen más consultas en este tema que Ujú. vimos del precio. Correcto, entonces les voy a mostrar lo que tenemos también por aquí. Tenemos el punto de equilibrio, que es lo que sigue. O sea, básicamente queremos averiguar cuánto es lo que necesitamos producir para cubrir todos nuestros gastos, y quedar, digamos, en cero, cubrir nuestros costos, y de ahí en adelante todo es ganancia. Entonces, en la teoría, digamos, todo es muy bonito, ¿verdad? Porque el punto de equilibrio nos dice lo mínimo que tenemos que producir para que sea rentable, bueno, para que por lo menos tengamos un negocio que nos cubra sus costos, pero detrás de eso, y especialmente si tenemos muchos productos, hay todo un análisis que tenemos que realizar para poder llegar a ese punto. Entonces, ese análisis en específico de cómo llegar al punto de equilibrio particular de cada uno es el análisis que habría que ver en otra de las plantillas que traíamos para hoy, que mejor si revisamos en la otra sesión, ¿verdad? Para no abrumarlos. Y esta parte de las proyecciones yo creo que sí la podemos revisar un poquito por encima porque lo que quería dejarles en esa parte es que tanto el punto de equilibrio que nos dice el mínimo que necesitamos como nuestro análisis de presupuesto de costo fijo y costo variable nos va a permitir identificar cuánto tenemos que producir para llegar a esa meta, para poder lograr cubrir nuestros costos. Entonces, una forma fácil de encontrar eso que necesitamos hacer es, bueno, si tenemos un emprendimiento que tiene que generar 200,000 por mes, entonces nos vamos a hacer proyecciones y es, bueno, dividimos eso por semana y son 50,000 colones por semana.
¿Qué tengo que producir para lograr esos 50.000 colones por semana? Y ahí es donde vemos que si el precio está bien colocado, empezamos a hacer el análisis. Bueno, si la pulsera cuesta 10.000, entonces si vendo 5 pulseras por semana, logro los 50.000 y logro los 200.000 al final del mes, que es lo que necesitaba producir. Entonces, sin ese análisis anterior o previo de lo que necesitamos producir, o el costo de equilibrio, el punto de equilibrio, perdón, no vamos a poder establecer metas financieras para nosotros como emprendedores, porque si vemos, bueno, tal vez estamos viendo que estamos produciendo solamente 10 pulseras en el mes y nos estamos quedando cortos porque necesitamos 50. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, empezamos a ver cómo hacemos un enlace con la parte ya de mercadeo, la parte de publicidad, para llegar a un punto en el que sí logramos llegar a esas metas. Entonces, tanto las metas de producción como las metas de generación y ya la parte de proyecciones es lo que nos va a ayudar a llegar bien a final del mes con lo que necesitamos, porque ninguna empresa trabaja esperando a ver cuánto logramos producir en el mes. Todas las empresas trabajan con proyecciones de ventas y a veces nos quedamos viendo, bueno, es que yo soy un emprendedor, entonces yo tengo que ver cuánto es lo que logro vender y no tengo un salario fijo, entonces al final no sé cuánto es lo que va a ingresar y ninguna empresa trabaja así. Entonces nosotros tenemos que ver el negocio como la empresa que queremos que sea y nosotros vamos a utilizar la información que hemos recolectado con todo este proceso que hemos venido llevando en las diferentes sesiones para poder identificar entonces qué tengo que producir y tratar de llegar a eso antes de que empiece el mes, ¿verdad? No después a ver cómo cerró. Entonces, y de todos los días haciendo ese trabajo constante de revisar las metas que tenemos para poder llegar a esa situación en la que cubrimos todo. Entonces, las proyecciones en general lo que son es ese cálculo de lo que tenemos que vender o lo que tiene que ingresar para poder cubrir nuestros gastos fijos como mínimo, o sea, a llegar a nuestro punto de equilibrio. Entonces, en un emprendimiento, normalmente yo lo que recomiendo es poder proyectar de manera semanal e incluso diariamente. Entonces, ya les decía, por ejemplo, en el tema de las pulseras, digamos que tenemos que vender 200.000 colones. Entonces, eso implicaba, si la pulsera vale 10.000 colones, hacer la cantidad, bueno, son 50.000 por semana, ¿verdad? Entonces son 200.000 entre 4 semanas. Eso nos da 50.000 por semana. Y eso quiere decir, bueno, si trabajo de lunes a viernes, tengo 5 días a la semana para producir esos 50.000. ¿Qué implica eso? Que si divido los 50.000 entre los 10.000 de cada pulsera, tengo que vender 5 pulseras en toda la semana y eso lo divido entre los 5 días. Bueno, entonces una pulsera por día. Entonces, conforme va avanzando los días, llego al cierre del día y digo, bueno, ¿cuánto vendí hoy? No vendí ninguna, bueno, mañana me toca vender 2 para recuperar. Y entonces así vamos, porque lo que queremos es llegar a esa meta que tenemos y no ver si logramos o no con vender algo. Entonces siempre verlo antes de y tratar de, digamos que adelantarnos al mercado y decir, bueno, si nos están vendiendo ahorita, entonces, ¿qué puedo hacer para promocionar las pulseras y llegar a esa meta que nosotros tenemos? Entonces, la producción o la proyección que vamos a hacer está relacionada 100% con lo que tenemos que cubrir. Entonces, ¿qué es? Nuestros gastos fijos, nuestros gastos variables. Y tiene todo que ver con el punto de equilibrio, que es justamente ese monto que vamos a calcular que necesitamos vender para cubrir nuestros gastos. Entonces, ese puede ser el punto de partida para llegar nosotros a hacer nuestra proyección. Entonces, la proyección lo que hace es planificar el futuro y predecir lo que vamos a lograr. Y el punto de equilibrio es una buena opción para tener de base, digamos, para proyectar eso. Incluso el salario del emprendedor, la proyección que hicimos con el salario del emprendedor, puede ser una muy buena forma de empezar a decir, ok, para cubrir por lo menos esto necesito vender esta cantidad de productos. O por ejemplo, de los productos más vendidos. Entonces, si estos son los 2 productos más vendidos, si vendo 50 de uno y 50 del otro, logro llegar bien a fin de mes. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a crear y planificar para ahora sí, efectivamente, trabajar en lograr esas metas. Entonces, esto yo creo que lo vamos a ver ya más a detalle en la próxima clase cuando tengamos el punto de equilibrio. También vamos a aprovechar la clase para ver el tema de inventarios, que es lo que sigue. Entonces, vamos a ligar todo eso porque al final, para poder mantener nuestra proyección, tenemos que tener un inventario que nos ayude a respaldar lo que tenemos que
que vender. Entonces, todo está ligado y si ven, todo tiene como ese proceso, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, lo que dice es que si el punto de equilibrio de la empresa o lo mínimo que tiene que generar es 1.000.000 y el producto cuesta 50.000, entonces uno necesita vender 20 productos en un mes. Y si lo vemos en términos de semana, necesita generar 250.000 por semana o vender 5 productos por semana. Y si vendemos de lunes a viernes, sería un producto por día. Entonces, a veces uno dice, uy, es que 1.000.000 es un montón. Pero ya viéndolo, dice, mira, es que es un producto por día. Si yo le pongo, entonces puede que logre vender o que si tengo alguna feria, vendo 5 de una vez y ya cubrí toda la semana. Entonces, ir trabajando en cómo llegar a ese número que necesitamos generar, ¿verdad? Y aquí hay una tablita y ejemplos que vamos a ver a más detalle la otra semana, porque son demasiados números, yo sé, pero que a eso vamos y que la idea es que no se asusten con tanta información tampoco y ignoren la tarea. Nuestra tarea ahora va a ser crear esa primera base para el precio. Mira, esa es la tarea. Tratar de ver cuáles son los costos fijos, los costos variables, que eso ya lo tienen, y más bien identificar, primero, tal vez con los productos más vendidos para que no sientan demasiado que hacer. Entonces, me dicen, bueno, lo que yo más vendo es este producto. Vamos a hacer el análisis en un solo producto primero para ver cómo nos va y luego vamos avanzando en el resto. No, Mari, no sé si. Sí, quería hacer dos comentarios. Uno, igual, no se estresen. Ahí en la tarea dice encontrar el punto de equilibrio, pero ya vieron que no lo vimos hoy, entonces olvídense de eso. Y solamente sería entonces comenzar a trabajar con los precios, con esa plantilla de precios que les mostró Fabiana. No se las voy a enviar hoy para que duerman tranquilas, se las envío mañana y ya la van a tener. De hecho, ya está subida eh, en el, en el En el Google Drive. Drive. Exactamente, pero mañana se las envío y ya pueden comenzar a trabajar. Y repito, si tienen dudas, nos escriben. Vamos a tener igual las sesiones de asesoría el viernes a las 11 y a las 4, pero si alguien necesita algo particular, nos avisa y lo agendamos. Pero el segundo comentario que les quería hacer en cuanto a las proyecciones, y eso lo podemos ver la semana que viene, qué lindo sería que ustedes hagan la proyección de las ventas de diciembre, ahora que se acerca la temporada de más ventas en el año. Entonces, sería maravilloso poder ver bien todos estos precios, tenerlos esta semana, ojalá todas puedan cumplir con la plantilla y la tarea, porque entonces este va a ser el punto de partida para que puedan poner bien esos precios en una temporada de diciembre y puedan ver con cuáles precios pueden jugar, qué ofertas pueden hacer, qué promociones pueden hacer y no tener pérdidas y hacer esa proyección para las ventas de diciembre. ¿Qué les parece? ¿Cómo les suena? ¿Les suena bien o está muy, muy jalado de los cabellos? Yo creo Entonces, que la meta Suena puede ser al perfecto, yo final estaba pensando en esto. al final exacto. del curso que tengan su proyección, sus precios definidos y su plan para finalizar el año, ¿verdad? Justamente estamos en Así una mismo. época buenísima para eso. Entonces, tal vez en el precio, en la tarea, enfóquense en un producto en especial que sea el producto que ustedes están vendiendo ahorita y lo que más les está generando para basarnos en eso también y ayudarles a crear O su incluso proyección. los que van a vender para diciembre. Ajá, Podemos exactamente, exactamente. enfocarnos en esos, primero, sobre todo las que tienen demasiados productos, hacerlo completo puede ser largo, pero por lo menos Ujú, en la práctica, si quieren aprender a usar la plantilla y a plantearlo bien y no lo quieren hacer con todos los productos o se tardarían mucho, podemos enfocarnos en los productos o los más vendidos, como dice ujú. Fabiana, o los que van a vender en diciembre. De una vez, que se vayan de Vayamos una vez directo al grano con y el ya precio luego, correcto. exacto, y ya luego poco a poco van haciendo el análisis del resto de los productos. Eso lo podemos hacer perfectamente. Las que no han terminado sus tareas, les invito a que lo hagan, a que las completen, porque esto les va a dar mucha claridad para las ventas de ahora de diciembre. Así que las invito a que lo hagan y repito, si hay dudas, por favor nos avisan y ahí vamos a estar pendientes para apoyarlas. Y entonces para la próxima sesión de la semana que viene, que sería la sesión número 5, vamos a tener punto de equilibrio e inventario. Así es.
y que son dos temas interesantes. Y en la última sesión, que es la sesión 6, entonces vamos a ver también cómo ajustamos, si logramos cumplir con con todo el contenido de la sesión 5 o si también hay que hacer algún tipo de ajuste. Ujú. Pero lo Igual ahí importante en es la que 6 vamos a ver el archivo de información y cómo, digamos que anotar nuestras ventas diarias y cómo llevarle seguimiento a lo que vamos vendiendo para que ese histórico que tal vez no tienen ahorita, si lo lo vayan pueden ir creando llevando. para ir a ajustar eso y cómo anotar las inversiones, lo que se va haciendo, ya como seguimiento, digamos, del día a día. Entonces, las Así más es. pesadas van a ser hoy y la otra semana, pero ya la última es más tranquilita. Y aprovechen las sesiones de asesoría Ujú. para que de verdad podamos aprovechar al máximo el que puedan preguntar, el que podamos ver cada una de sus plantillas, el que podamos ayudarlas. La verdad es que es importante aprovechar ese contenido. No les quitamos más tiempo o no sé si hay alguna otra pregunta antes de que nos vayamos. Sí, No, la última. adelante, Se me ocurrió. adelante. No se preocupe, Eh, adelante. para tener en cuenta la planilla para la consultoría del viernes, ¿verdad? Ajá. Bueno, usted revisó, vi que estuvo viendo mi Instagram, ¿verdad? Mariola. Ay, vi que publicó mucho hoy ya. Ah, hoy estuve, Bien. hoy me puse las pilas a hacer. Ahí la vi, ahí me estuvo llegando y yo, wow, o Guau. sea, todo. Yo también dije, wow, me puse a jugar ahí con fondos verdes y qué sé yo, y a Sí, editar así. ahí la vi, muy bien. Entonces, sí, yo tengo varios productos, pero yo ya he identificado, porque yo en diciembre tengo ferias. O sea, yo ahora ya corté lo que es ventas de pedidos porque ya viene diciembre y es, la verdad, de puro éxito, gracias a Dios. Qué maravilla. Entonces, pero yo ya tengo identificados cuáles son. Quizás usted vio ahí más o menos lo que hay. Ujú. Entonces, no sé qué me recomiendan ustedes para preparar para el viernes. Si hacer solamente con esos productitos estrellas o preparar dos o tres más. A mí me interesaría, no sé qué me sugieren, porque yo también trabajo macramé. Entonces, si de repente puedo preparar tres productos, sí, para trabajar la plantilla el viernes, en tejidos de crochet y de repente bueno, en macramé solo me enfoco en colgantes para matas. Ujú, Entonces, dos o tres diseños de colgantes para matas. ¿Qué me sugiere? Los que usted pueda, ujú, los que usted pueda tener de aquí al viernes y los que para usted sean prioritarios. Si ujú. Ah, logra hacer el análisis de los 6 productos de aquí al viernes, buenísimo. Y si no, por lo menos concentrarse en los que va a vender en diciembre y al menos uno de macramé para que pueda tener el ejercicio. Pero usted es la que pone la prioridad con cuáles productos quisiera hacer el análisis. ajá, ok, ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, mi amable. Con muchísimo gusto. Entonces, sí. Con muchísimo gusto. Bueno, no, entonces no queda más sino desearles que tengan buenas noches, que descansen, que sigamos por adelante, que hagan sus tareas, que estamos a la orden y muchas gracias a todas por conectarse y por tanta atención. Que estén muy bien. Que Muchas estén muy gracias, bien. Fabiana, también. No, con todo